Un saludo amigos, reciban esta bienvenida a este podcast, Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, donde que tenemos varios videos sobre diferentes temas culturales, humanísticos, psicológicos, vinculados con el mundo de las letras también, de la cultura. Entonces, últimamente hemos estado haciendo algunos diálogos, entrevistas, conversatorios sobre diversos temas, ¿no? Y uno de los temas que a mí me gusta, tanto que he escrito en algunos de mis libros, como también hemos hecho algunos videos acá, es el tema del mundo espiritual. Cuando digo espiritual, no solamente me refiero al tema religioso, sino algo que va más allá y que quizás es común en varias religiones. Y ya hemos conversado con algunos mediums, hemos tenido ya dos personas que hemos dialogado sobre mediumnidad y hoy tenemos también acá a Gustavo Modernel, él es de Uruguay, de Montevideo, y él es un medium, ¿sí? Quizás para muchas personas todavía no están abiertas a estas posibilidades, a estas conexiones con otros mundos, con otros planos de la existencia más allá del tema material. Pero vamos a conocer un poco la vida y a qué se dedica Gustavo y profundizaremos también en esto de qué es un medium y cómo él se conectó con la mediumnidad. Bienvenido, Gustavo. Me da gusto que estés por acá y bueno, la primera pregunta sería, ¿quién es Gustavo? Cuéntanos un poco sobre tu vida, en dónde creciste, si es que creciste en la ciudad que estás ahora en Montevideo, la capital de Uruguay, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, y de ahí vamos ya a un segundo tema conectando con el tema de la mediumnidad. Un gusto, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Elvis. Para mí también es un gusto estar aquí en tu canal. Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, ¿quién es Gustavo? Me considero un medio natural. Soy alguien que nací con esta habilidad de comunicarme con el plano espiritual. Desde que tengo uso de razón, es algo que es natural en mí. Una de las cosas que me ocurrió es que yo me crié en una casa donde antes de que yo viviera en ese lugar había ocurrido una desgracia donde varios niños habían fallecido en ese lugar porque su papá había tomado la decisión de quitar su vida y esa casa tenía bastantes situaciones paranormales. Algo que siempre recuerdo es saber que en la noche se escuchaban ruidos, corridas en la casa. Mi mamá al llegar la noche siempre nos pedía que subiéramos al dormitorio y nos quedáramos ahí porque ella misma había visto a esas energías o esos espíritus en el lugar. Y bueno, para nosotros era algo que a veces se convertía en algo tenebroso, más allá de tenerlo naturalizado, ¿sí? Porque era algo con lo que yo desde niño no razonaba, no era normal, pero sí nos generaba cierto temor. Siempre cuento, mi mamá buscó a través de diferentes creencias la ayuda para poder limpiar el lugar o sacar lo que hubiera, pero eso es algo que nunca se sanó y bueno, yo aprendí a convivir con ello. La primera vez que, una de las primeras veces que también perdí un ser querido fue cuando por primera vez empecé a tener contacto de hablar con un espíritu y era alguien que había partido, alguien que yo conocía. Entonces ahí también tomé mayor conciencia del mundo espiritual. Una cosa era ver eh, que las cosas se movían, escuchar ruidos en la noche, sentir presencias. En algún momento vi a alguno de esos niños que andaban por el lugar, pero siempre era algo desconocido para mí. La primera vez que me encuentro con la pérdida de un ser querido, con el fallecimiento de alguien, eso fue a la edad de 8 años mía, y luego ya empezar a tener una comunicación directa con el espíritu de ese ser querido que ya no estaba entre nosotros, fue lo que me generó una mayor conciencia de darme cuenta de que esto no era natural, porque era solamente yo que lo veía, era yo que lo sentía. Sin embargo, las otras acciones, lo otro que ocurría en la casa de movimientos paranormales y situaciones era algo que toda la familia vivía en el día a día y podía sentir. La espiritualidad es algo que siempre busqué desde que tengo uso de conciencia. 14, 15 años ya estudiaba metafísica, empezaba a ir a las iglesias, siempre buscando una forma de encontrar respuestas. Esa curiosidad de qué hay en el más allá y por qué me ocurría todo lo que yo sentía era una búsqueda constante en mí. Y también comprendí después
ya de adulto que una de las etapas de mi niñez donde muchas veces tenía como rebeldía, siento que fue a causa de todas esas energías que siempre me acompañaron. Luego ya cuando tenía 20 años aproximadamente, fue que empecé a dedicarme a ayudar a otras personas a través de la espiritualidad. Y bueno, mi camino de recorrida junto con la mediunidad también fue acompañada del conocimiento de las religiones y he viajado por diferentes partes del mundo, he conocido diferentes creencias y siempre me quedo con esto que digo, Dios no tiene religión. ¿No? Entonces, siento que la espiritualidad es algo que está por encima, siempre respetando cualquier tipo de creencia, pero me he quedado con la espiritualidad por encima de la religión, sabiendo que la espiritualidad es algo que nos ayuda a expandirnos y no nos encasilla. Entonces, para mí se ha convertido el conocimiento en una herramienta de entendimiento y también en este camino que he vivido. Excelente, Gustavo. Bueno, son cosas medio sorprendentes, ¿no? Porque, digamos, o sea, si bien ya han habido grandes mediums, digamos, a lo largo del siglo XX, incluso esto comenzó también con el siglo XIX, con Allan Kardec también. Bueno, recién salió incluso una serie, una película en Netflix sobre la vida y la vida de Allan Kardec, ¿no? Este francés que comenzó con el tema del movimiento espírita, ¿no? Después también tenemos a Chico Javier en el siglo XX, este brasileño, y han sido como, bueno, para mí a lo menos referentes y creo que para muchas personas que han investigado estos temas, incluso el mismo Carl Gustav Jung, en su tesis de doctorado de PhD en psiquiatría, investigó sobre fenómenos paranormales, parapsicológicos y después Jung siempre estaba ligado al tema de la mediunidad, pero sin embargo, a pesar de que han habido estos grandes personajes en el siglo XX, todavía sigue siendo un tabú, ¿sí? Como por eso le hemos puesto a mi librería y a mi canal de YouTube tabú, porque hay muchos temas que no se expanden, digamos, todavía siguen siendo este tabú, hay creencias erróneas sobre estos temas y claro, siempre es bueno dialogar. Entonces, con esta historia de tu vida, de tu biografía, que desde niño tuviste el tema natural, ahí te pregunto dos cosas. La una, si el tema de la mediunidad natural consideras que viene desde alguna vida anterior y qué opinas de las vidas pasadas, porque también recién tuve una entrevista con una medium que hablamos de terapias de vidas pasadas, de registros akáshicos. ¿Crees que los que vienen con esta mediunidad natural ya tuvieron en alguna vida pasada, si es que consideras que existen las vidas pasadas, algún tipo de esta capacidad y por eso es que se les nace esta capacidad natural, más bien? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es tu perspectiva y tus similitudes y diferencias entre religión y espiritualidad? Perfecto. Bueno, primero quiero hacer como un paréntesis para comentarte esto. Alan Kardec es el gran decodificador porque lo que hizo fue recopilar de forma científica la información del mundo espiritual de una manera que da seguridad de que lo que él expuso en esos libros realmente era así. Pero los medios existen desde muchísimo antes, ¿no? Desde épocas mucho anteriores. Creo que el gran tabú que se ha generado es porque antes las sociedades tenían mucha apego a lo espiritual, a lo religioso, y esos sacerdotes y aquellos que guiaban a los reyes y que guiaban a los emperadores y que guiaban a todos aquellos que para mí eran grandes medium también, porque eran a quienes consultaban cuando iban a conquistar un lugar, cuando iba a haber una batalla, cuando iba a ocurrir algo, siento que ellos fueron los creadores, en cierto modo, de ese tabú. ¿Por qué? Porque cuando el mundo empieza a darse cuenta de esa conexión espiritual y como bien decís tú, 1800, 1700 también, la gente empieza a buscar esa conexión y esa respuesta con el mundo espiritual, es cuando se empieza a través de las religiones a perseguirlos, ¿no? Y a decir, si hacen esto, se van a ir al infierno, si hacen esto, es del demonio, si hacen esto, sus vidas va a correr peligro. Entonces se fue gestando en la sociedad una creencia de que conectar con el mundo de los fallecidos y de nuestros seres queridos es algo negativo, es algo que ocurre principalmente en esta parte del mundo, que es una sociedad cristiana principalmente, no Occidente. tanto en claro, no tanto en Oriente, donde incluso podemos ver en China y en otros lugares donde la conexión con los seres queridos es algo natural.
Sí creo en la reencarnación, creo que todos venimos a cumplir una misión al mundo. Siempre digo que si no tuviéramos una misión que cumplir, no hubiéramos sido creados por Dios, porque siento que Dios, si crea algo es con un propósito. Y el conocimiento me ha llevado a saber también de que podemos venir de vidas anteriores ya teniendo la mediunidad innata, ¿sí? Que es algo, la mediunidad es algo de todos los seres humanos, porque todos somos espíritus viviendo una experiencia física y una experiencia material. La diferencia está en quién la va a utilizar en su recorrido, ¿no? En el momento de su reencarnación. Y según dicen algunos estudios, espiritistas también, hablan de que el espíritu puede llegar antes de reencarnar hasta estar hasta 30 años preparándose y conociendo los secretos de la mediunidad para que cuando reencarne en este mundo tenga la facilidad de poder conectarse con el mundo espiritual. Entonces, sí creo en la reencarnación, creo que es algo que podemos en alguna vida anterior haberlo tenido o no, pero creo que quizás si mi función en la vida anterior no era estar como medium, quizás no lo tenía y sí me preparé antes de venir nuevamente para sí hacerlo en esta reencarnación, o puede ser una continuidad, porque hay algo que es muy importante saber, es que las personas no pierden su sabiduría. Todo lo que tú has adquirido en vidas anteriores, todo lo que has aprendido en vidas anteriores, es algo que permanece en ti, en tu espíritu, y que a medida que vas a ir reencarnando, eso va a fluir de forma natural. Y en cuanto a la diferencia entre religión y espiritualidad, siento que la espiritualidad, como decía hoy, Dios no tiene religión, ¿no? Y siento que la espiritualidad es la esencia pura de esa conexión. La religión es lo que yo siento es que tienen dogmas que encasillan a la creencia de la persona. Todas son útiles, porque por algo a todas las personas que creen en alguna religión, sin importar cuál sea, a todas les funciona. Porque entiendo que creamos a través de lo que creemos. Si yo tengo una religión y tengo una creencia y yo creo en eso que estoy haciendo, el poder que tengo de mí mismo como espíritu me va a llevar a que realmente funcione lo que estoy haciendo. Hoy en día, por suerte, hay una gran visión nueva de que podemos llegar a manifestar, que es algo que ocurre y que los espíritus también ya lo han dicho, a nosotros somos manifestadores, de nuestra realidad. Y bueno, creo que la religiosidad lleva a eso, ¿no? Muchas veces a que las personas queden en un dogma, en una creencia que es necesaria para su reencarnación y que manifiesten a través de su creencia. Siempre digo que cada uno está en el lugar que le corresponde y que ha venido. El que es ateo necesitaba ser ateo para poder cumplir con su propósito en esta encarnación, el que es cristiano necesita ser cristiano, el que no es cristiano necesita no serlo. No hay bueno o malo, mejor o peor, sino que de acuerdo a la función que hemos venido a cumplir al mundo, es el lugar que vamos a ocupar en este plano. Bueno, muchísimas gracias y pues a los amigos también que se suscriban al canal, nos ayuden a compartir esta información si les interesa. Eso va a ayudar mucho también a este canal Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, donde que estamos permanentemente haciendo entrevistas, videos sobre varios temas, ¿no? No es el único que lo abordamos en este canal. En este canal no es especializado únicamente en mediunidad, pero ya hemos tenido tres entrevistas sobre este tema. Ahora le agradecemos a Gustavo que también se contactó con nosotros, que nos hemos puesto de acuerdo y le hemos invitado para que podamos dialogar y él dé a conocer también su experiencia y sus servicios. Gracias y pues estamos en contacto, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de poder mirar el video y de seguir tu canal. Y agradezco la invitación, sin dudas en unas próximas oportunidades puede haber chance de hablar y profundizar más en cada tema. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Pasen bien. Pasa bien, Gustavo, también. Chao. Igualmente.